Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en Praset. Mi nombre es Julián Galeano y hoy vamos a reaccionar a parte de la entrevista entre Rosendo Grobo y Pedro Rosenblatt, donde mientras que Pedro representa lo que es el peronismo y el kirchnerismo, Rosendo representaría lo que es el PRO, donde ambos coinciden en que no comprenden cómo puede ser que Milei sea presidente y qué es lo que está pasando. Entonces vamos a ver algunas partes muy interesantes y vamos a aportar nuestro granito de arena a la discusión desde el lado del marketing y la comunicación política. Siento que está en crisis, me siento en crisis, digamos, siento que está en crisis mi formación política. Yo me formé como militante leyendo los textos del siglo XX, entendiendo al mundo de la posguerra, muy concentrado en esa etapa de la historia, en esos pensadores, en los pensadores, bueno, del pensamiento nacional, de Scalabrini Ortiz, de Hernández Arregui, de Jauretche, etc. Y creo que me cuesta mucho interpretar esta época, ¿no? Y que cuando logré mínimamente aprender e incorporar conceptos, doctrinas, incluso conocimientos históricos, vino Juntos por el Cambio y nos pegó una paliza, y a partir de ahí fue una sacudida de la cual todavía no me recupero, como que fue una ola que me volteó y después otra que me volteó, y creo que me está costando, que me cuesta interpretar esta época, y me parece que hay una gran virtud que tiene Milei y los libertarios, que es eso, cómo leen la época en la que estamos viviendo, la forma en que se lleva adelante la discusión pública, y creo que a vos te pasa lo mismo que a mí. Quedamos un poco, viste, como... Total. Medio... Fuera de tono. Fuera de tono. Está toda la orquesta tocando cual. Palmera y nosotros Tal cual, estamos exacto, Beethoven. exacto. Acá es muy interesante cómo Pedro menciona, una vez que leí tanto, una vez que adopté doctrinas y aprendí todo lo que pasaba en el siglo XX, con Macri 2015 me pegué un buen palo al no entender qué está pasando. Más adelante dice cómo puede ser que Vidal le haya ganado a Aníbal Fernández. Y acá es donde vemos el primer punto, y es cómo la formación que tenemos nos genera un lente a la hora de leer la actualidad. No ven el mundo de la misma manera una persona que en su infancia tuvo padres muy amorosos, presentes, donde no le faltó la comida, a un hijo que tuvo siempre el plato para la comida, no le faltó nada de juguetes, pero sí le faltó cariño y tuvo padres abusivos y violentos. Esas dos personas, a medida que crezcan, por la base que tienen emocional y psicológica, van a percibir el mundo muy distinto. Unos van a creer que es un mundo de posibilidades y donde todo se resuelve con amor y con respeto, y el otro va a creer que la imposición de la violencia es siempre el camino para conseguir lo que uno quiere. Y lo mismo pasa en el ámbito cultural, con la información que uno va consumiendo desde chico, pero principalmente cuando somos adolescentes. Eso genera una base en nuestro intelecto que nos permite leer la información de lo que está pasando en el mundo con un sesgo que está preformateado en base a la información que tenemos. No es lo mismo una persona que analiza la fe viniendo de una familia cristiana, creyente, conservadora, a alguien que analiza cómo funcionan las iglesias viniendo de una familia atea y donde lee únicamente textos de ateísmos, a diferencia de la Biblia. Y lo mismo pasa en política, porque hay gente de extrema izquierda y gente de extrema derecha. Todo se basa en la formación cultural que tengan y cómo esa formación luego te permite analizar o no la cultura. Si yo te pregunto, ¿qué teléfono es mejor, el del 2024 o el del 2000? Todos vamos a coincidir que el de este año es mucho mejor que el teléfono de hace 20 años. Ahora, los libros, si yo te digo, ¿qué libro es mejor? ¿Uno de 1500 o uno del 2023? Ahí vos me podrías decir, depende del contenido, depende del mensaje. Entonces, que Pedro Rosenblatt y Rosendo tengan una formación de libros del siglo pasado no es necesariamente mala, porque hay conocimientos que se extienden a lo largo del tiempo. Hay libros de 2000 años que tienen una riqueza en sabiduría que es invaluable. El problema es que si vos lees sobre trabajo del siglo XX y no lees sobre cómo funciona el trabajo hoy, 2024, con inteligencia artificial, te está faltando a la teoría aplicarle conocimiento de la actualidad. Vos podés leer sobre psicología de los primeros escritos de Freud, pero sí o sí tenés que leer el impacto que genera la dopamina con el uso excesivo del teléfono en los adolescentes, por citarte un ejemplo. Entonces fíjate cómo estas dos personas que están muy politizadas les cuesta entender la época. ¿Por qué? Porque llevan muchos años de su vida leyendo sobre cómo se hacía política
y han olvidado cómo en estos últimos años todo eso fue modificándose porque todo el mundo ha cambiado. Ya no tenemos teléfonos fijos, ya esto quedó muy viejo, nadie lo usa y esto incluso también está bastante desactualizado. Entonces, comprender el mundo con teorías viejas no está mal, pero te sigue faltando la actualidad. La sociedad que yo tengo en mi cabeza es una sociedad en la que obviamente ganaba Massa. Claro. Porque la UIA bancaba Massa, la sociedad rural bancaba Massa, el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, claro, todos los sindicatos, entonces el mundo de las organizaciones estaba atrás de la candidatura de Massa y evidentemente los individuos primaron por sobre cualquier tipo de organización. Y yo sigo teniendo en mi cabeza una concepción colectiva, ¿no? Cuando él habla de colectiva es muy interesante porque en el siglo XX y ni hablar para atrás, todo se movía de manera colectiva, todo se dirigía en base a la palabra que establecía un monarca, un líder, un empresario, un político. Hoy en día eso ha cambiado por completo. Hoy en día no importa lo que diga la UIA, ya hace años que a nadie le importa. Es más, la gran mayoría de los argentinos no sabe qué es la UIA. A nadie le importa la opinión del presidente de la Unión Cívica Radical, de los justicialistas, del PRO. A nadie le importa absolutamente nada lo que diga un político. Y esto es muy sencillo de comprender. Analicemos lo siguiente, vos antes en el mercado laboral dependías de un jefe que te pagaba las vacaciones, que te daba el aguinaldo y listo, te despreocupabas. Luego vos ibas y recurrías al Estado por la salud pública, la educación pública, el transporte público y demás. Hoy en día eso ha cambiado por completo. Hoy tenemos solamente 6 millones de empleados registrados. El resto estamos todos en negro. ¿Y eso qué implica? Que cuando una persona está en negro, en el mercado laboral negro, depende muy poco del Estado en su día a día. Es más, el Estado es una molestia porque le cobra impuestos y le saca dinero de lo poco que puede conseguir. Entonces, ese monotributista, esa persona que está en negro, que son millones de argentinos, no dependen de un salario fijo. ¿Eso qué significa? Que tienen un comportamiento individual donde día a día averiguan precios, buscan mejores proveedores, buscan de qué manera pueden hacer viajes más cortos para ahorrar combustible. Si sos Uber, estás todo el tiempo analizando la demanda. Si sos un comprador, un comerciante que vende vasos, que vende pequeñas cosas, estás todo el tiempo analizando el mercado, viendo mejores opciones y compitiendo con otros. Ese mercado negro no necesita del Estado. Es más, el Estado a veces lo molesta. Por ende, lo que diga alguien que venga del Estado le importa muy poco cuando no atiende sus necesidades diarias. ¿Qué tiene hoy el Estado para decirle a los monotributistas? ¿Qué tiene hoy el Estado para decirle a los choferes de Uber? ¿Qué tiene hoy el Estado para decirle a los repartidores? ¿Qué tiene hoy el Estado para ofrecerle a los vendedores de macetas, a los vendedores de termos, a los vendedores ambulantes? ¿Qué tiene el Estado hoy para hablarle y ofrecerle a la persona que vende comida en la calle o que tiene un pequeño local que lo atiende junto a su sobrino o quizás algún hermano? Entonces Argentina está en un momento donde hace más de 12 años no crece el empleo registrado. ¿Eso qué significa? Que crece el empleo negro, por ende más independencia económica de la sociedad con respecto a la política. Y ese análisis es imposible que salga de la mesa. Un político no puede creerse que es importante su opinión cuando dice cosas que solamente le importan al círculo político. La gente mira a los políticos y le dice: no te entiendo de qué me estás hablando, no sé de qué me estás hablando. Entonces, en términos de comunicación, Milei la hizo muy bien porque siempre le habló a los enojados, a los que detestan el Estado, y siempre daba ejemplos de cómo sus medidas podrían ayudar a los pequeños comerciantes. Era el único que daba propuestas concretas. Hoy la sociedad es una sociedad de consumo y de servicios, una sociedad donde antes de comprar un teléfono en Mercado Libre se fija las opiniones del vendedor, cuántas estrellitas tiene, cuánto tarda el envío, y si no me convence eso, busco a otro. Estoy todo el tiempo analizando propuestas, viendo quién me ofrece algo mejor. Por ende, si sos un político, decir: tengo un plan integral, vamos a devolverte el trabajo, vamos para que no te quiten los derechos, a nadie le sirve eso. Parece que le estás mintiendo. Es más, nos estás tomando de tontos al no decirme concretamente qué me ofreces. En mi día a día como usuario, todos los usuarios
Estamos evaluando propuestas, elegimos la plataforma de videos que sea más rápida, que tenga mejores contenidos y que sea más económica. Todo el tiempo estamos tomando decisiones sobre cuál es la mejor para nuestro bolsillo y para nuestro beneficio personal. Por ende, los eslogans vacíos ya pasaron de moda. La política del siglo XXIII exige resultados y propuestas concretas. Bueno, creo que tuvimos una gestión de la pandemia buena, que se fue por la canaleta de la foto en Olivos, que eso te deslegitima completamente. Y que bueno, después no utilizamos digamos, las herramientas y los recursos para poder mejorarle la vida a alguien. Y eso, bueno, generó un caldo de cultivo después del fracaso del gobierno de ustedes y del nuestro, que bueno, lo que quedaba, había una cosa medio sentido, una vez lo escuché, creo que era Miguel Granados, o Nico Quiato, no me acuerdo, algo que se viralizó mucho como puteándolo por libertario, ¿no? Sí, a Nico Quiato. A Nico Quiato. Y él decía algo que si uno lo mira desde fuera de nuestros círculos hiperpolitizados, sentido común. Ellos gobernaron, le fue mal. Ellos gobernaron, le fue mal. Este no gobernó. Bueno, qué sé yo. Esta entrevista la puedes encontrar en el canal de Rosendo Grobo. Realmente la recomiendo, es muy interesante. Rosendo incluso en una parte dice, Pedro Rosenblatt le pregunta a Rosendo, ¿vos crees que Larreta votó a Milei? Y Rosendo le dice, la verdad es que no sé, porque de hecho me lo imagino que tranquilamente podría haber hecho las dos cosas. Y es muy fuerte pensar cómo puede ser que alguien como Larreta, que quería ser un líder político que llega a presidente, sea tan confuso a la hora de comunicar. ¿Cómo puede ser que su gente no sepa a quién terminó votando? Eso significa que Larreta nunca terminó de ser transparente, nunca terminó de comunicar quién realmente era, cuáles son realmente sus convicciones y sus valores. Y eso termina dando como consecuencia que alguien como Rosendo, que milita en el PRO pero a full, hoy en día no puede decir a quién cree que votó Larreta porque realmente es difícil de descifrar. Entonces los políticos deben comprender que a nivel de marketing, comunicación y relación con la gente, estamos en un momento donde el ida y vuelta es tan rápido y es tan palpable, es tan evidente si hay resultados o no en base a tu gestión como gobierno, que necesito que seas transparente. Necesitamos como sociedad que los políticos entiendan esto. La transparencia es la nueva normalidad de la política del siglo XXI. Así que hay que dejar de ver la política con ojos viejos. Esto de me concentro en el discurso, total las acciones no importan. Acá es todo lo contrario. Fíjate que Milei incluso hasta ahora hay que ver cómo le va el gobierno de Milei. Esto no significa que a Milei le vaya bien, pero fíjate que hay algo que es muy interesante y es lo siguiente. Cada 2 o 3 días se están anunciando nuevos recortes del Estado, que a nivel macroeconómico realmente no sirven. No es que, bueno, eso se ve en el bolsillo de la gente, pero sí transmite un mensaje. Estamos trabajando y estamos recortando las dos cosas que te habíamos dicho en campaña que íbamos a hacer. Entonces se está dando un mensaje constantemente de la economía está muy mal, se vienen meses muy heavy, pero fíjate cómo cada 2 o 3 días te estoy diciendo hay menos choferes, hay menos ministerios, hay menos de esto, menos de aquí, estamos achicando el Estado. Ese es un mensaje muy completo que a las personas del siglo XXI que están todo el tiempo analizando la realidad, le estás dando un mensaje transparente de hey, tu realidad es una porquería, pero mientras la estamos mejorando, estamos haciendo esto otro. Si funciona o no, eso lo veremos en las próximas semanas. No obstante, me parece que hasta acá podemos concluir que de esta entrevista donde no ven la época, no la ven, no les cuesta comprender, en realidad es más simple de lo que parece. Debemos imaginarnos que somos todos consumidores y pensar cómo consumimos, cómo compramos un producto en Mercado Libre, la forma que tenemos de evaluar hoy un producto, una marca. Bueno, de la misma forma, hoy las personas tienen ese mismo comportamiento, pero con los políticos. Amigos, si llegaste hasta acá, gracias por ver este contenido. Por favor, suscríbete, nos sumaría un montón contar con tu apoyo. Le mando un gran abrazo a Rosendo y a Pedro Rosenblatt. Los dos son muy cracks, son personas muy interesantes de escuchar. Por eso te dejo el link acá abajo en la descripción para que puedas ver la nota. Recordá de suscribirse en el canal de Rosendo también. Una charla muy interesante que creo que te puede sumar al debate. Y déjame saber en los comentarios ¿qué crees que está pasando en los medios y con los comunicadores? ¿Por qué no la ven? Gracias por llegar hasta acá y nos estamos viendo en el próximo video.